La historia comienza en un pequeño y modesto pueblo, donde el viento siempre parecía susurrar viejas memorias a través de las calles empedradas. Allí vivía Elena, una mujer cuyas manos ásperas y arrugadas contaban la historia de toda una vida de trabajo duro, sacrificios silenciosos y un amor incondicional por su única hija, Sofía. Desde que su esposo falleció en un trágico accidente cuando Sofía era apenas una niña, Elena se había convertido en madre y padre a la vez. Lavó ropa ajena, limpió casas, cosió prendas hasta altas horas de la madrugada bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, todo con un solo propósito en mente: darle a su hija la educación y la vida que ella nunca pudo tener. Sofía era su mayor orgullo, el centro de su universo, la razón por la que Elena se levantaba cada mañana con una sonrisa a pesar del dolor en sus articulaciones, y su esfuerzo dio frutos. Sofía creció para ser una mujer brillante, hermosa y ambiciosa. Logró ingresar a una prestigiosa universidad en la capital gracias a los ahorros de su madre y a una beca. Fue allí, entre libros y sueños de grandeza, donde Sofía conoció a Ricardo. Ricardo provenía de una familia adinerada, un mundo de lujos, apariencias y superficialidad que Elena solo conocía por las revistas viejas que a veces encontraba. Desde el principio, Elena sintió una punzada de inquietud en su corazón de madre al conocer a Ricardo. Sus ojos reflejaban una arrogancia fría y su forma de hablar dejaba en claro que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria. Sin embargo, Sofía estaba perdidamente enamorada. Estaba deslumbrada por los regalos costosos, las cenas en restaurantes exclusivos y la promesa de una vida donde nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Cuando anunciaron su compromiso, Elena vendió las pocas joyas de valor que le quedaban, herencia de su propia madre, para poder comprarse un vestido modesto y asistir a la boda. En aquella celebración deslumbrante, llena de invitados de la alta sociedad, Elena se sintió como una extraña, relegada a una mesa en un rincón. Ricardo apenas la saludó, y Sofía, absorta en su nuevo mundo, apenas tuvo tiempo para ella. Pero Elena no se quejó. Su felicidad residía en la sonrisa de su hija. Los años pasaron, y la distancia entre madre e hija se hizo cada vez más grande, no solo física, sino emocional. Sofía visitaba a su madre rara vez, siempre con prisas, mirando su reloj de diseñador y respondiendo mensajes en su teléfono. Elena, en su soledad, encontró consuelo en un proyecto especial. Se acercaba el 5º aniversario de bodas de Sofía y Elena quería darle un regalo verdaderamente significativo. No tenía dinero para comprar obras de arte o joyas, así que decidió usar lo único que tenía en abundancia: su amor, su tiempo y sus recuerdos. Comenzó a confeccionar una colcha, pero no era una colcha cualquiera, era una obra maestra de la memoria, un tapiz de la historia familiar. Elena pasó meses reuniendo retazos de tela con un significado profundo. Había un trozo del vestido que Sofía usó en su primer cumpleaños, un fragmento de la camisa favorita de su difunto esposo, un pedazo del delantal que Elena usaba cuando horneaba galletas para Sofía en su infancia, y recortes de las sábanas de su propia madre. Cada puntada era una oración. Cada hilo unía no solo las telas, sino también los lazos invisibles de su familia. Pero la colcha guardaba un secreto aún más grande. Elena sabía que la riqueza de Ricardo era volátil, basada en inversiones arriesgadas y negocios que a menudo rozaban lo imprudente. Como una madre que siempre prevé el futuro, Elena había escondido algo dentro del grueso forro de la colcha. Años atrás,
Su abuelo le había dejado unas monedas de oro macizo y las escrituras de un vasto terreno en las afueras de la ciudad, un terreno que ahora valía una fortuna debido al crecimiento urbano. Elena nunca había querido usar esa riqueza para sí misma. Vivía de manera frugal y humilde. Había cosido cuidadosamente las monedas y los documentos en compartimentos secretos dentro de la colcha, asegurándose de que no se notaran al tacto. Era su red de seguridad para Sofía, un salvavidas oculto en caso de que el deslumbrante mundo de Ricardo alguna vez se derrumbara. Finalmente, la colcha estuvo terminada. Era pesada, cálida y hermosa a su manera, aunque los retazos desgastados no encajaban con ninguna estética moderna. Con el corazón latiendo de emoción, Elena empacó su tesoro en una caja sencilla y tomó un largo viaje en autobús hacia la ciudad para entregárselo a su hija en persona. Cuando llegó al lujoso apartamento de Sofía y Ricardo, se sintió intimidada por la opulencia. Muebles minimalistas, obras de arte abstracto y superficies de mármol frío dominaban el espacio. Sofía la recibió con una sonrisa tensa, claramente sorprendida y un poco incómoda por la visita sin previo aviso. Ricardo estaba sentado en el sofá de cuero blanco, revisando documentos financieros con el ceño fruncido. Apenas levantó la vista cuando Elena entró. Con manos temblorosas, Elena abrió la caja y sacó la colcha. «Hija mía», dijo con voz suave, «hice esto para ti, por tu aniversario. Tiene pedazos de nuestra historia, de tu padre, de tu infancia y algo más para protegerte». Sofía miró la colcha con una mezcla de sorpresa y vergüenza. En ese momento Ricardo se levantó y se acercó. Miró la colcha hecha de retazos viejos y soltó una carcajada cruel y despectiva. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz cargada de veneno. «Elena, ¿de verdad esperas que pongamos esta basura en nuestra casa? Mira este lugar. Todo aquí es de diseñador. Esto es un trapo viejo, un recordatorio de la pobreza de la que saqué a tu hija». Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Miró a Sofía esperando que su hija interviniera, que defendiera el regalo hecho con tanto amor. Pero Sofía desvió la mirada. «Mamá», murmuró Sofía en voz baja, «Ricardo tiene razón. No combina con nada aquí. Agradezco el gesto, pero tal vez deberías llevártela de vuelta». Las palabras de su propia hija dolieron mucho más que el insulto de Ricardo. Ricardo, en un arrebato de impaciencia, le arrebató la colcha a Elena y la tiró al suelo de mármol con desdén. «Esta colcha es basura», escupió. «Llévese esto, Elena, y por favor, deje de avergonzarnos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena no lloró, no gritó. Recogió la poca dignidad que le quedaba, miró a su hija por última vez con una tristeza insondable, se dio la vuelta y salió del apartamento, dejando la colcha tirada en el suelo. Había tomado una decisión en ese instante. Si ellos consideraban que su amor y su historia eran basura, entonces no merecían el salvavidas que había escondido dentro. Ella no se llevaría la colcha, dejaría que el destino siguiera su curso. El viaje de regreso en autobús fue el más largo de su vida. Cada kilómetro que la alejaba de la ciudad era un kilómetro más de distancia entre ella y la hija que creía conocer. Sin embargo, en el lujoso apartamento de la capital, una tormenta silenciosa estaba a punto de desatarse. Una tormenta que Elena había presentido pero que Ricardo y Sofía se negaban a ver. Ese mismo día, apenas unas horas después de que Elena se marchara, el mundo de Ricardo comenzó a desmoronarse. El teléfono sonó. Eran sus socios comerciales. Las inversiones arriesgadas en las que Ricardo había puesto todo su capital e incluso dinero que no tenía
habían colapsado catastróficamente. El mercado había caído en picada y de repente Ricardo no solo estaba en bancarrota, sino que debía millones. La noticia fue como un terremoto que destruyó la fachada perfecta de su vida. Sofía, que nunca había tenido que preocuparse por las finanzas desde que se casó, entró en pánico cuando los bancos comenzaron a congelar sus cuentas. Las tarjetas de crédito fueron rechazadas. Los acreedores empezaron a llamar incesantemente. En menos de 24 horas, la arrogancia de Ricardo se transformó en una desesperación paranoica. Pasó la noche en vela, bebiendo y gritándole a Sofía, culpándola irracionalmente a ella y a la visita de su patética madre por traerles mala suerte. La colcha de Elena seguía tirada en el rincón del salón donde Ricardo la había arrojado, ignorada como un testigo silencioso de su ruina inminente. El segundo día fue aún peor. Los abogados de los acreedores se presentaron en la puerta con órdenes de embargo. Cada mueble de diseñador, cada obra de arte e incluso el propio apartamento estaban en riesgo de ser incautados para pagar las deudas. Ricardo estaba frenético, buscando desesperadamente a alguien que le prestara dinero, pero sus supuestos amigos de la alta sociedad le dieron la espalda de inmediato. En el mundo en el que vivían, la pobreza era una enfermedad contagiosa y nadie quería estar cerca de un hombre arruinado. Sofía lloraba sin consuelo, dándose cuenta de lo frágil que era el imperio sobre el que había construido su vida. De repente, recordó a su madre. Recordó la calidez del hogar humilde en el que había crecido, un hogar donde nunca faltó comida y, sobre todo, donde nunca faltó amor verdadero y seguridad. Sintió una profunda punzada de culpa por haber permitido que su esposo humillara a la única persona que siempre había estado allí para ella. Intentó llamar a Elena, pero el teléfono de su madre estaba apagado. Elena había decidido desconectarse del mundo para sanar su corazón roto. El tercer día llegó con la brutalidad de un verdugo. Un aviso legal fue pegado en la puerta de su apartamento. Tenían 48 horas para desalojar la propiedad o enfrentarían un desalojo forzoso. Ricardo estaba al borde de la locura. Caminaba de un lado a otro por la sala de estar que pronto dejaría de ser suya, pateando las cosas en su frustración. Su mirada se posó en la colcha de Elena, todavía en el rincón. La ira lo cegó. Para él, esa colcha representaba la pobreza a la que ahora estaba condenado a regresar. Con un grito de furia, se acercó, la agarró con ambas manos y tiró de ella con todas sus fuerzas, intentando romperla en 1000 pedazos. La tela vieja cedió bajo la fuerza bruta. El forro se rasgó de un extremo a otro con un sonido seco, y entonces ocurrió lo inesperado. Al rasgarse la colcha, el compartimento secreto que Elena había cosido con tanto cuidado se abrió de par en par. Un sonido metálico resonó contra el suelo de mármol. Docenas de monedas de oro macizo cayeron, rodando por todas partes y brillando bajo la luz del sol que entraba por el ventanal. Junto a ellas, un grueso sobre de papel manila cayó a los pies de Ricardo. Sofía, atraída por el ruido, salió corriendo del dormitorio y se quedó sin aliento al ver la escena. Ricardo, temblando, se arrodilló y recogió el sobre. Con manos torpes, lo abrió y sacó los documentos. Eran las escrituras de un extenso terreno comercial en la zona de mayor crecimiento de la ciudad, valorado en una cantidad de dinero que no solo pagaría todas sus deudas, sino que les devolvería su estatus de millonarios. Los documentos estaban a nombre de Sofía. Una mezcla de shock, incredulidad y una abrumadora ola de culpa se apoderó de ambos. La basura que habían despreciado, el trapo viejo por el que habían humillado a Elena, contenía la salvación de sus vidas.
Sofía cayó de rodillas, recogiendo las monedas de oro con lágrimas empapando su rostro. Recordó las palabras de su madre: tiene pedazos de nuestra historia y algo más para protegerte. Ese algo más era su amor incondicional, un amor tan puro y previsor que había preparado un rescate incluso sabiendo que podría ser rechazada. Ricardo se quedó mudo, sosteniendo los papeles que valían más que todo lo que había perdido. Por primera vez en su vida, el arrogante millonario se sintió verdaderamente pequeño, miserable e indigno. Había escupido en la cara de la mujer que acababa de salvarle la vida. La humillación que le había hecho pasar a Elena ahora recaía sobre él con el peso de 1000 montañas. «Tenemos que ir a verla», dijo Sofía con la voz rota por el llanto. «Tenemos que pedirle perdón». Sin perder un segundo, metieron las monedas y los documentos en una bolsa y emprendieron el viaje hacia el pueblo de Elena. El viaje en coche transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por los sollozos apagados de Sofía. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa de Elena, la encontraron sentada en el porche, tejiendo pacíficamente. Se veía tranquila, como si la tormenta de los últimos 3 días no la hubiera tocado. Al verlos bajar del coche y correr hacia ella, Elena no mostró sorpresa, ni alegría, ni odio. Simplemente dejó de tejer y los miró con unos ojos que reflejaban una profunda decepción, pero también una sabiduría inquebrantable. Sofía se arrojó a sus pies, llorando desconsoladamente. «Perdóname, mamá. Fui una tonta, una cobarde. Encontramos lo que escondiste en la colcha. Lo siento tanto». Ricardo también se acercó, cabizbajo, incapaz de sostener la mirada de la anciana. «Señora Elena, fui un monstruo. No tengo palabras para disculparme. Usted nos ha salvado de la ruina». Elena los dejó hablar, escuchando sus disculpas y sus llantos. Cuando finalmente se calmaron, ella se puso de pie lentamente. «Se equivocan», dijo Elena con una voz firme y calmada que los heló hasta los huesos. «No he salvado a nadie, y las disculpas que me ofrecen hoy no son por mí, son por el oro que encontraron». Sofía levantó la vista, confundida. «Mamá, ¿de qué hablas? Los documentos están a mi nombre. Podemos pagar el banco». Elena negó con la cabeza lentamente. «Si hubieras revisado bien esos documentos, Sofía, habrías visto la fecha y la cláusula. Hice un fideicomiso. Esos terrenos y ese oro estaban condicionados. Solo serían tuyos si la colcha permanecía intacta y era valorada por lo que realmente representaba, mi amor». Al rasgar la tela para destruirla, la cláusula de protección se activó. Esa propiedad y el valor de ese oro fueron transferidos automáticamente hace unas horas, por instrucción de mi abogado, a un orfanato y a un asilo de ancianos del pueblo. El color desapareció del rostro de Ricardo. Sofía soltó un grito ahogado. «Todo el oro que tienes ahí en tus manos», continuó Elena, «ahora pertenece legalmente a la fundación. Intentar venderlo sería un delito. Lo que encontraron hoy no fue su salvación, fue la lección que debieron aprender hace 3 días». «Tú permitiste que tu marido me humillara», le dijo Elena a Sofía, mirándola directamente a los ojos. «Permitiste que pisoteara tus raíces, tu historia y a la persona que te dio la vida, todo por encajar en un mundo falso que se derrumbó con la primera brisa. La colcha no era basura, Sofía. Lo que había dentro de ustedes, esa avaricia y esa arrogancia, eso es lo que realmente era basura». Ricardo cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, dándose cuenta de que había destruido su propia salvación con sus propias manos. Sofía lloraba abrazada a las piernas de su madre, suplicando otra oportunidad.
pero Elena suavemente apartó a su hija. Te amo, Sofía, siempre serás mi hija, pero a veces el amor más grande que una madre puede dar es dejar que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus propias elecciones. Ahora no tienen nada, porque eligieron la vanidad sobre el amor. Deberán empezar de cero, y espero que esta vez construyan su vida sobre cimientos reales, no sobre apariencias. Elena dio media vuelta y entró en su casa, cerrando la puerta suavemente tras ella. Dejó a Sofía y a Ricardo en el porche, solos con su miseria y con la bolsa de riquezas que ya no les pertenecía. Tuvieron que entregar el oro a las autoridades legales de la fundación y fueron desalojados de su lujoso apartamento. Sin amigos en el mundo de los ricos y sin el apoyo de Elena, tuvieron que mudarse a un barrio marginal. Ricardo se vio obligado a conseguir un trabajo físico, agotador, trabajando largas horas por un salario mínimo, algo que siempre había despreciado. Sofía tuvo que aprender a lavar su propia ropa a mano y a cocinar con los ingredientes más baratos. Cada día, cuando el cansancio les rompía la espalda, recordaban la humilde colcha hecha de retazos y el amor invaluable que habían tirado a la basura. La historia de Elena, la colcha y el orgullo destrozado de Ricardo se convirtió en una leyenda en la familia y en el pueblo, una lección eterna sobre la humildad, el verdadero valor de las cosas hechas con el corazón y la trágica realidad de que las peores humillaciones siempre encuentran la manera de regresar a quienes las provocaron. El dinero puede comprar lujos, puede comprar amigos falsos y sonrisas vacías, pero nunca podrá comprar la dignidad, el respeto y el amor incondicional de una madre. Y cuando el dinero desaparece como el humo, lo único que queda es el valor real de lo que somos por dentro. Esa es la verdadera riqueza, y para aquellos que no la saben valorar, la vida siempre tiene una forma brutal de cobrar la factura, demostrando que al final la arrogancia es la madre de la ruina y la humildad es la única llave hacia la verdadera redención. Y así, la colcha que fue llamada basura terminó siendo el instrumento de la justicia divina. Un pedazo de tela que restauró el equilibrio y enseñó que las cosas más valiosas del mundo no se guardan en cajas fuertes, sino en los pliegues de un corazón agradecido.